y con una descripción bastante negativa de lo que hemos construido en el país. Y a pesar de que mi presentación va a tener un 80% de eso, quiero partir con un 20% de reconocerle a los últimos 4 gobiernos, reconocerle a los últimos 30 años del país un avance importante. Un mínimo de rigurosidad de comparar el país con lo que han hecho otras sociedades en el mundo amerita a la siguiente lámina. Esto básicamente muestra en el eje vertical esperanza de vida y en el eje horizontal ingreso per cápita. Es verdad que el ingreso per cápita está pésimamente mal distribuido en el país, pero se ha dado que los ingresos, la desigualdad se ha mantenido básicamente idénticamente desigual, pero que hemos tenido avances importantes en materia de superación de la pobreza y de ingreso per cápita. Si ustedes pueden ver, esta es una película que va avanzando, o sea, se repite la misma. Lo que muestra esta lámina es básicamente que Chile, en 1960, que es donde comienza esta historia, donde están los datos disponibles, tenía un ingreso per cápita un poquito superior a los 4.000 y tenía una esperanza de vida inferior a los 57 años. Y como ustedes pueden ver, y ahora va a empezar de nuevo la película, ahí tienen 3 países. Chile con un poquito menos de 57, y en este tiempo la verdad es que hemos logrado una convergencia sobre todo en indicadores sociales básicos, como esperanza de vida, mortalidad infantil, y evidentemente en el último tiempo también logros importantes en pobreza. El país ha logrado avanzar sustancialmente. Y es importante decirlo porque de lo contrario, y aunque nos falta mucho para legitimar nuestro modelo de desarrollo, nos transformamos siempre en esquizofrénicos que no somos capaces de reconocer nada de lo que logramos. Pero está el riesgo de decir, bueno, el piloto automático funciona, quedémonos esperando que esto siga corriendo, que siga corriendo esa película y que proyectemos esto hacia el futuro. Y lo cierto es que esa estrategia no es muy sostenible. No es muy sostenible. Y lo cierto es que, y en esto coincido, los niños, esta fábula que ustedes conocen, que es la ropa nueva del emperador, en esta historia que a mí me la contaron desde niño, es un niño el que apunta al emperador y le dice, ¿sabes qué? Tú en realidad estás desnudo. Y le dice a su mamá, y nadie se atreve a decirle porque se suponía que el que no veía la ropa era tonto. ¿Ah? O sea, el que veía desnudo al emperador era tonto. Y este niño apunta con el dedo y todo el pueblo se da cuenta finalmente que efectivamente el emperador sí estaba desnudo. Y creo que hay muchos elementos en nuestra sociedad que sí están desnudos. Y creo que no es incompatible reconocer que hemos avanzado mucho con el hecho de que hay heridas sociales y deudas sociales muy grandes en nuestra sociedad. Y esto fue lo que ocurrió efectivamente el año pasado, y creo que es muy relevante. Y es muy relevante sobre todo que ocurra en la educación. Porque lo que nos está diciendo ahí el movimiento estudiantil es que no bastan con cambios incrementales en la educación. Y que para poder efectivamente legitimar este modelo de desarrollo de esta sociedad que tenemos, necesitamos dar saltos más discretos en la educación. Y voy a explicar por qué educación es tan relevante en esta historia. Y tiene que ver con, y en el fondo, ¿qué es lo que mi tesis al final del día es? Que lo que falló, a diferencia tal vez de la tesis de Alberto, no es el derrumbe del modelo económico como lo describe Alberto en su libro, sino que el derrumbe para mí de la política social, de no haberse podido acercar con la clase política en los últimos 30 años, de poder construir un sistema de política social que genere efectivamente ese nivelar la cancha. Y que es muy distinto a decir lo que no funcionó fue la generación de empleo, lo que no funcionó fue el emprendimiento, etc. Son dos modelos distintos, con síntomas parecidos, pero la tesis cuál es la causa detrás de la frustración para mí es distinta. Por esto efectivamente ya no sirve la lógica de quedarse simplemente con piloto automático. Tenemos, y creo que afortunadamente, una ciudadanía que redistribuyó el poder, y eso hace que los procesos sean mucho más rápidos de lo que probablemente ocurre cuando el empresariado o los emprendedores sienten que pueden esconder la cabeza como un avestruz, contar su impuesto, pagar su impuesto y quedarse tranquilo. Hoy día todos somos actores sociales, desde el médico, el empresario, el periodista, el profesor, el niño, todos somos actores sociales. Y esta vía abierta y esta como ilusión de modernidad contrasta con el hecho que hoy día tenemos un 15% de los chilenos viviendo literalmente en la miseria. Y que no se nos olvide aquello. Porque esta ilusión de narrativas sociales que tenemos, si no tenemos el anclaje a esta realidad,
la verdad que la fractura social se perpetúa. Desgraciadamente, a diferencia de lo que muchos creen, esta distribución de la pobreza está concentrada en los niños. O sea, esto no es una historia en la cual uno puede dejar pasar el tiempo y de, bueno, en realidad tal vez no alcanzamos a educar bien a las generaciones mayores, pero no, aquí hay un tema bastante complejo, y es que 1 de cada 4 niños en nuestro país vive en condición de pobreza. Y a pesar de que hemos dado pasos importantes, y aquí vengo a la temática de nuestra presentación hoy día, les voy a contar la historia de 2 niños que demuestran un poco esta falta de equidad, falta de independencia de origen, falta de igualdad de oportunidades. Esta es la historia de 2 niños que en realidad no son reales, son simplemente nombres ficticios, pero los datos son reales y que demuestran la historia de ellos. Y la diferencia entre ellos dos es simplemente que uno nació 18 kilómetros de distancia del otro. Uno nació 18 kilómetros de distancia, un poquito más al nororiente que el otro. Al momento de nacer ya podemos ver que Matías tiene 6 años más de esperanza de vida. En el CIMSE, el sistema educacional, lejos de poder reducir la brecha, la aumenta de 60 puntos de diferencia entre las dos comunas, sube a 100, y luego al momento de empezar la universidad, que define sin lugar a dudas mucho las puertas al futuro, la probabilidad de estar en el 5% superior de Matías es 10 veces mayor que la posibilidad de Juan. Y esto más después se profundiza con una serie de elementos de lo que yo llamo también el modelo cultural, que en algo hablaba Alberto de que aun cuando tengamos casos excepcionales, hay muchos elementos que todavía atentan contra la verdadera igualdad de oportunidades en nuestro sistema cultural. Entonces la pregunta es: ¿ahora qué? Tenemos esta historia de ciertos logros, tenemos esta crisis de que el modelo no se legitima, o sea, el chileno no se siente de que está viviendo una sociedad, llamémosla justa, en la cual uno se sienta tranquilo. Y por lo tanto la pregunta de este seminario creo que es muy pertinente, y aquí hay varias tesis. Ya lo decía anteriormente, una tesis decía que esto en realidad nos equivocamos del modelo económico, no hemos equivocado, básicamente se derrumbó el modelo, que es un poco la tesis, no sé si exageran el punto, pero de Alberto, de que se derrumbó el modelo económico, y que de hecho después lo profundizan en su tesis de Manluc. Yo creo que esa tesis, en lo personal, no soy un experto que se dedique a este tema, de analizar modelos, pero no la comparto 100%. Y creo que hay otra tesis, y es que nos falta construir el segundo piso de esta casa. Y que ojalá lo hubiéramos construido hace 20 años atrás. Uno podría, siempre que he hablado con muchos amigos que tengo en la concentración, me dicen: no, lo que pasa es que estábamos dedicados a crecer, no podíamos hacer las dos cosas, de generar verdadera movilidad, era mucho, puede ser, pero yo creo que lo que nos está pasando la cuenta, de verdad, es la sensación de que muchos chilenos sienten que no viven en una sociedad justa. Y les voy a contar cuál creo yo que es ese segundo piso de la casa, y que es tan relevante, y tiene que ver justamente con lo que estamos tratando en este seminario. La narrativa o la tesis del crecimiento económico con piloto automático se basa mucho en los mínimos sociales. Y de hecho, en el gobierno anterior vimos que ese era como el paradigma, ¿no? Crecer y tratar de lograr algunos umbrales sociales, porque el crecimiento también nos da ciertos recursos al Estado para poder entregar algunos mínimos sociales. Y ahí está el ingreso de familiar. Nosotros más encima tomamos Mideplan y lo llevamos a la moneda con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay una agenda social que busca nivelar la cancha. Estamos trabajando con los campamentos, hay una agenda con la gente en situación de calle. Esos son los mínimos sociales, y son fundamentales porque, como les mostraba previamente, todavía hay 2,4 millones de chilenos que viven en la angustia y el dolor de la pobreza, principalmente niños. Pero eso no es suficiente para legitimar el modelo de desarrollo. Y hay otro que es el segundo piso, que tiene que ver con la independencia de origen, y es lo que nos convoca hoy día. Y que es muy distinta a la tesis de la izquierda clásica de decir: no queremos igualdad completa, no queremos que se premie el esfuerzo. No, ese no es el Chile que yo creo que todos los chilenos hoy día están buscando, sino que lo que quieren es que efectivamente una madre le brille los ojos porque sabe que su hijo va a poder cumplir sus sueños. Y creo que ahí el tema de los sueños y la probabilidad de que ese sueño se materialice, no excepcionalmente, como decía Alberto, sino que en forma más normal, está básicamente mucho en nuestros dedos. Yo voy a pasar rápido esta parte, pero nosotros desde Horizontal, que es un centro de estudio que estamos de su génesis con un grupo de personas, estamos trabajando en esta línea, y de hecho
una de las cosas graves es que en Chile no medimos movilidad social con suficiente normalidad. Si no tenemos una instrumental y solamente tenemos pobreza y distribución de ingresos estática, difícilmente vamos a poder generar políticas públicas que ataquen de forma más sistemática este tema de la movilidad social, y por eso hemos creado esto, lo lanzamos a principios de año y esperamos tenerlo una vez al año. No voy a entrar en profundidad porque me quedan 4 minutos, pero básicamente lo que busca es decir, miren, independiente del lugar de origen, y de hecho la matriz de transición que les voy a mostrar a continuación, busca eso. Este árbol también grafica un poco lo que queremos. O sea, yo creo que el rol de la sociedad es que, por lo menos en el proceso educativo, hasta que estén, uno puede tolerar diversidad de origen, uno puede tolerar diversidad de resultados, pero tiene que haber una cierta igualdad en el proceso educativo que nivele la cancha, y eso requiere de políticas activas. Eso no va a ocurrir automáticamente. Y por eso está la matriz que les quería mostrar. Este es el mundo ideal, donde uno dice, bueno, el quintil de las circunstancias es el quintil de los ingresos, por ejemplo. Yo soy del 10% de menores ingresos, pero mis resultados, llámese en una PSU, llámese en un CIMSE, cualquier indicador que uno quiera graficar que está distribuido el capital humano, las posibilidades de emprender, debía ser independiente al lugar desde donde yo vengo. Y por lo tanto uno tiene que ver las desviaciones de ese indicador para efectivamente ver cómo estamos en distintos periodos de la edad. Bueno, ahí viene, no les voy a dar, pero esto es básicamente lo que ocurre en Chile, para el caso de los 6 a 24 meses, después uno lo va haciendo por distintos cortes. Y lo que nos muestra es que hay un supuesto de esta teoría que sí es positivo, y que cuando nacen los niños efectivamente observamos una cierta igualdad. Y eso es súper importante para este proceso de metodológico que uno quiere desarrollar, porque si no fuese así, tendríamos que actuar doblemente para poder corregir esa desigualdad. Y lo que vemos es que el sistema educativo no ha logrado, va empeorando la situación a medida que pasan los años. Eso es lo que muestra básicamente esta gráfica. Y aquí viene el por qué no hemos podido construir este segundo piso. Porque no es que seamos malas personas, y yo creo que tiene que ver de verdad con una convicción política. Y por eso, a diferencia de la tesis de que se derrumbó el modelo económico, yo creo que aquí ha habido una crisis de convicciones políticas profundas y que nos ha impedido dar saltos discretos en aquellas dimensiones que se necesitan para poder validar el modelo de desarrollo. Y esto efectivamente es decir, que no da lo mismo lo que hacemos o lo que no hacemos. O sea, los pecados de omisiones políticas son igualmente graves, o mucho más graves a veces que los pecados de acciones políticas. Cuando nosotros decimos vamos a terminar con los campamentos, pero no nos preocupamos de hacer las políticas públicas o las acciones del Estado para que eso ocurra, claramente estamos faltando el respeto y estamos cayendo en romper la credibilidad de la política. Cuando decimos que vamos a poder mejorar la educación y hacemos un acuerdo a brazos arriba y vemos que no ocurre nada, claramente estamos haciendo que se derrumbe la credibilidad del modelo político. Y esto simplemente, sin desmerecer la importancia del crecimiento económico y la importancia que tiene haberlo hecho de forma sostenida. Esto es una cuña que salió el año pasado del expresidente Lagos, que de alguna manera grafica el foco de muchas veces que ha tenido la narrativa de nuestro país, que es crecer, y punto. Y aquí el pecado de omisión es no creer en una política social activa, de excelencia, con evaluación de resultados, empoderada, capaz de dar saltos discretos. Y eso creo que es extremadamente urgente, y lo vemos, como les digo, parte de las transformaciones de que el Ministerio de Desarrollo Social vuelva a tener el rol que debe tener, es fundamental. No es casualidad que en los últimos, el poder siempre se concentró en los ministerios de Hacienda, y teníamos que nunca se tocó a un ministro de Hacienda en los últimos 4 gobiernos. No es casualidad que los ministros del Mideplan no hacían los diseños de los grandes programas sociales. Eso ocurría normalmente en Hacienda. Entonces, hay que volver a creer en que la clase política y la política social tienen un rol que hacer. Y podemos diferir mucho en cuáles son esas políticas públicas, pero lo que no podemos diferir es que ahí hay una deuda pendiente. Voy a hacer un poco más rápido porque se me está acabando el tiempo. Le pido 2 minutos más para poder concluir. El primero, este número, es para graficar lo grave que es no tener un Estado que haga bien su pega. Este número, que
estoy haciendo trampa, después voy a explicar por qué, equivale a cuántos recursos podríamos entregarle a cada persona, no a cada familia que vive en pobreza, si es que agarramos el gasto social y se lo entregamos a cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos podría recibir casi 500.000 pesos, una familia de 4 en situación de pobreza podría recibir 2 millones de pesos. Eso es si tú agarras el gasto social y se lo entregas íntegramente a cada una de esas familias. Lo cierto es que nos preocupamos, tenemos educación para muchas más familias que las familias en pobreza, hasta el 85%, salud lo mismo, por lo tanto, evidentemente, hacerle un poco de trampa. Pero es para verificarles lo relevante de tener una política social de calidad. Si es que nosotros lográramos hacer una eficiencia del gasto social de un 5% anual, tendríamos recursos para crear ingresos éticos familiares, 8 ingresos éticos familiares cada año. Eso de nuevo es muy complejo, hay mucha parte del gasto social que está por ley, asociado a cosas que no se pueden cambiar, pero sin lugar a dudas es para verificarles el espacio que tenemos ahí. Y termino con esto. Hoy día estoy acá en los campamentos, el presidente Sebastián Piñera me ha pedido que esto sea una prioridad, donde los recursos no sean una restricción y que el esfuerzo del Estado sea importante. Y esto muestra lo que ocurre con los campamentos en Chile, donde el expresidente Lagos y el expresidente Frey hacen una labor bastante significativa, porque ustedes se pueden ver, esta línea roja son los subsidios, o sea, cuántas casas se les entregaron a familias que viven en campamento, que normalmente estaban marginadas del sistema de vivienda. Y ustedes ven que cuando empezaron a llegar muchos subsidios, empezó a bajar la cantidad de familias en campamento. Pero posteriormente, cuando se cortó el sistema del Chile Barrio en el año 2005, los campamentos empezaron a aumentar. Lo estamos haciendo ahora, de hecho ya logramos el año pasado duplicarlo comparado al 2010, y este año queremos llegar a 9.000 soluciones habitacionales para lograr que ojalá de aquí al 2015 no tengamos campamentos. Pero la gráfica de esto es decirles que aquí los pecados de omisión de la clase política en cualquiera de las áreas donde hay heridas abiertas tiene consecuencias brutales. Al igual que probablemente lo existe en cualquier empresa, cuando no se hace la pega, la empresa se nos hunde. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿O dónde está la clave? En mi parecer, pasa mucho más profundamente por el modelo político, por el modelo cultural, y efectivamente aquí no te van a regalar ningún espacio y no va a cambiar algo si no existe el liderazgo y una generación de políticos que efectivamente se tome el desafío en forma estructural. Las políticas públicas no dan lo mismo, pero al final del día es la política, en mayúscula, la encargada de hacer de Chile un país más justo. Muchas gracias.